Amén. Así que vamos a ir directamente a la Biblia, vamos a leer. El que tenga Biblia que me acompañe. Y vamos a estar leyendo en el libro súper conocido, un pasaje muy predicado, de Nehemías, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, en la capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron ellos: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y en gran afrenta. El muro está derribado, sus puertas están quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné delante del Dios de los cielos. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta tarde porque nos permites acercarnos a tu palabra y lo hacemos con reverencia, Señor, sabiendo que tu palabra es santa, que tu palabra es maravillosa. Te ruego en esta tarde que tu palabra corra en medio de este lugar y tu palabra sea glorificada, Señor. Anula mi persona y mis pensamientos, Señor, para que todo lo que hable en estos minutos que voy a estar aquí, Señor Padre, sea tu santa y bendita voluntad, Señor. Háblanos, corrígenos, exhórtanos, demándanos. Padre, motívanos también por medio de tu palabra, pero sobre todas las cosas, habla tú, Señor. Que tu palabra haga el efecto por el cual ha sido enviada, Señor, y del fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Amén. Bueno, todos conocen la historia, así que me voy a ahorrar un poquito lo que es la introducción. Y yo he puesto aquí un título, he puesto un pueblo arruinado, una ciudad arruinada y una relación arruinada. Lo vuelvo a repetir, un pueblo arruinado, una ciudad arruinada y una relación arruinada. Estaban viviendo tiempos muy difíciles para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había caído en lo que Dios le había advertido durante muchos años. El pueblo de Israel estaba pasando una de las peores crisis espiritualmente de toda su historia. De hecho, el pueblo de Israel se dividió, el reino del norte y el reino del sur. Se dividió y el pueblo de Israel cayó en idolatría, cayó en pecado y en otras muchas cosas que a Dios no le agradaban. Dios le había avisado por medio de los profetas muchas veces que se volvieran de nuevo a la voluntad de Dios, que se volvieran de nuevo a la voluntad de Jehová, o el castigo de Dios iba a caer sobre el pueblo, porque Dios amaba al pueblo, Dios ama al pueblo, y como buen padre que Él es, Él quiere castigar para que el pueblo volviese de nuevo a su lugar. Déjame decirte de paso, hay a veces y circunstancias que estás viviendo en tu vida que es el propio Dios de los cielos que como Padre te está disciplinando y castigando para que de nuevo vuelvas a tu lugar. Hay veces que pasamos por tiempos de disciplina y oramos a Dios y le decimos: Señor, sácame de aquí, y es el propio Dios el que te ha metido en ese lugar con el único propósito de que vuelvas de nuevo al camino derecho. Así se encontraba el pueblo de Israel en una grande afrenta. ¿Por qué causas? Por causa del pecado, porque el pueblo de Israel había vuelto al pecado. ¿Por qué causas? Por la idolatría. Un pueblo que había conocido al Dios verdadero se había vuelto ahora en pos de otros dioses paganos que tienen boca y no hablan, que tienen oídos y no oyen, que tienen manos y no palpan. ¿Por qué causa? Por la desobediencia al mandamiento.
pues tenían la ley de Jehová y no habían obedecido el mandamiento que Dios por medio del profeta Moisés les había dicho que debían de cumplir. ¿Por qué causa vivían en gran afrento? Por la ruptura que habían hecho del pacto. Dios les ha entregado un pacto y Dios le dice al pueblo a través del profeta Moisés: si cumples la ley de Jehová, te irá bien en todos los días de tu vida y serás bendecido tú y tus hijos en todos vuestros caminos. Pero si os desobedecéis el pacto que yo os he entregado, os va a ocurrir una serie de cosas que es lo que vamos a ver en esta tarde. ¿Por qué estaban viviendo en gran afrenta? Porque habían perdido el temor a Dios, tenían falta de temor a Dios. ¿Qué causó esto? Que se levantase la mano de la disciplina del Dios de Israel, se levantó de su trono y, como anunció el profeta Jeremías, vino un rey llamado el rey Nabucodonosor. El rey sitió Babilonia, Jerusalén, golpeó Jerusalén, derribó las puertas de Jerusalén, quemó las puertas de Jerusalén, se llevó cautivo a todo el pueblo como esclavos a Jerusalén, derribó el templo al Dios Jehová de los ejércitos, derribó el altar, terminó con el pacto, terminó con las ofrendas y terminó con todo lo que Dios quería para su pueblo. Pero ¿cómo puede ser, me pregunto yo, amada iglesia del Señor, que Dios permita que venga un rey pagano, un demonio que entre dentro de su pueblo y que ese demonio pagano arrase con todo lo que Dios había levantado? Vuelvo a repetir de otra manera lo que he dicho antes. Es que hay veces que Dios se tiene que levantar de su trono y azotarnos con su ira para ver si así el pueblo puede despertar de su letargo sueño y volver a la realidad y reconocer que solamente hay un solo Dios en los cielos, su nombre Jehová de los ejércitos. Así se encontraba Israel, en gran afrenta, en gran temor. Jerusalén ya no es lo que era, lo había perdido todo. Y Nehemías estaba en otra tierra, estaba en Babilonia y era uno de los privilegiados. Estaba trabajando como copero del rey, tenía un lugar predilecto, pero en eso que vienen sus hermanos de Jerusalén, lo que hemos leído, y él le pregunta por la casa de Jehová en Jerusalén y le dice: ¿cómo están mis hermanos de Jerusalén? ¿Cómo está la casa de mi Dios en Jerusalén? Porque déjame decirte una cosa de paso: qué bueno es preocuparse por tus hermanos. Lo voy a volver a repetir: qué bueno es preocuparse por tus hermanos. Hay personas que no se preocupan de nada ni de nadie. Hay personas que no le importa nada ni nadie, pero Dios en esta tarde nos exhorta a todos los que estamos aquí para que te preocupes por tus hermanos. Amén. ¿Cómo están mis hermanos que han quedado en Jerusalén? Y le dicen lo que hemos leído: mi pueblo está en gran mal, están en gran afrenta, los muros han sido derribados, las puertas han sido quemadas, el templo no está, ha sido destruido. No hay altar, no ha quedado nada. Estamos en gran afrenta. Y ahora, para traérnoslo esto a nuestros días, ¿cuántos de los que estamos aquí, acompáñenme por favor, saben que estamos viviendo los últimos tiempos? Digan amén. Amén. Los que estén de acuerdo digan amén. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos y esto significa que Cristo viene pronto. Estamos viviendo tiempos de una decadencia espiritual, hermanos, que no se ha visto nunca jamás en otros tiempos. ¿Están de acuerdo conmigo? O de vez en cuando decir amén, así yo sé que estamos en sintonía. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos.
Estamos viviendo, hermanos queridos, como el pueblo de Israel, tiempos donde el pecado, ya no estoy hablando, voy a hablar ahora de Barona. Voy a hablar a rasgos generales de la obra de Dios en España y en el mundo. Estamos viviendo tiempos donde el pecado, al igual que se metió en Israel, el pecado se ha metido dentro de las congregaciones. No digo la iglesia porque la iglesia no. Dentro de las congregaciones se ha metido también el pecado. Yo digo, Jehová reprenda el pecado. Amén. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde igual que Israel en los tiempos de Nehemías, aleluya, el pueblo de Israel se volvió a la idolatría, y estamos viviendo hoy en día tiempos de idolatría evangélica. ¿Qué significa la palabra idolatría? La palabra idolatría no es solamente adorarse, arrodillarse ante una estatua. No es solamente adorar a la Virgen María, no. Idolatría es adorar a otra persona que no sea Dios. Dar reverencia, culto y adoración a otra cosa que no sea Dios. Quitar del trono de tu corazón a Dios y que otra cosa se llame como se llame, se siente en el trono de tu corazón, eso es idolatría. Y yo digo que hoy en día la idolatría ha entrado dentro también de las iglesias. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque dice la Biblia en 1 de Samuel, amada iglesia del Señor, dice: la rebeldía, atención, la rebeldía es tan grande como la adivinación, y el desobediente como el idólatra. El desobediente como el idólatra. O sea que para Dios, una persona desobediente, una persona obstinada, una persona rebelde, una persona que solamente dice lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo opino es lo que vale, para Dios esa persona es como un idólatra delante de sus ojos. Hoy en día, amada iglesia de Dios, no hace falta arrodillarse delante de una estatua de madera. Solamente hace falta decir que mi opinión es lo que vale, que lo que yo pienso es lo que sirve y que lo que yo creo es lo que se tiene que hacer. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que humillarnos cada día, y como dijo nuestro modelo a seguir, nuestro Señor Jesucristo, no se haga mi voluntad, sino que solamente se haga la tuya y la tuya. Hoy en día, amada iglesia del Señor, el pecado se está metiendo dentro de las iglesias de tal manera, amada iglesia del Señor, que se está perdiendo el temor. Hay una línea que separa los cristianos de la gente del mundo, y esa línea cada día está más borrosa. Esa línea cada día se ha borrado más, y hoy en día ya no hay diferencia entre la gente del mundo y la gente de la iglesia, cuando Dios nos ha llamado a que seamos santos. Amén. Cuando Dios nos ha llamado a que seamos diferentes, y cuando Dios nos ha llamado a que vivamos una vida diferente en el nombre de Jesús. Hoy en día hay una línea que se está borrando, y poco a poco se está borrando cada día más, y ya no hay diferencia en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de comportarnos. Vuelvo a repetir que no estoy hablando de la iglesia de Barona, estoy hablando de la obra del Señor en España y en el mundo. Hoy en día, amada iglesia del Señor, escúcheme bien, que esto es serio. Hoy en día, Pepe, llamas al orden a una persona, llamas la atención espiritualmente a una persona, y hoy en día no puedes llamar al orden a nadie, porque llamas al orden a alguien y esa persona no es humilde y no es espiritual. Hoy en día no puedes llamar la atención a nadie. ¿Saben por qué? Porque se está perdiendo el temor a Dios. Pero hoy Dios viene a exhortarnos a todos los que estamos aquí, a que seamos humildes, a que seamos mansos, y a que cada día nos parezcamos más a nuestro modelo a seguir, que es Jesús de Nazaret.
quiero seguir mucho en esta línea para ir donde quiero llegar. Hoy en día, hermanos queridos, se está perdiendo el temor a Dios. Porque hoy en día la gente no teme, ha perdido el temor. Como decía otro día un predicador que escuchábamos mi mujer y yo. Y lo decía tan claro y tan vasto que nos hacía reír, pero decía verdades como un castillo. Y decía este hermano, que lo podéis ver, decía: aquí en la iglesia muy santos. Y levantamos todas las manos, pero la semana pasada salían en TikTok con carros llenos de bebida. Cuando llegaban las fechas de Navidades con respecto a los hábitos de mi hermano Emilio. Aquí todos muy santos, pero con carros y llenos y botellas de bebida para celebrar Nochebuena, Nochevieja y lo que venga. Y el día siguiente todos muy santos en el culto. La gente se reía, incluso lo criticaban por medio de los comentarios. Pero es una verdad que hoy en día se está perdiendo el temor a Dios. Y yo eso digo que la iglesia de Barona eso no se puede consentir, ni la iglesia de Barona eso lo puede vivir. Solo dicho amén, la mar. Dios nos llama a que seamos un pueblo diferente. ¿Están de acuerdo? Digan amén. Dios nos llama a que seamos un pueblo de santos. Usted tiene que ser la revelación de Jesucristo aquí en la tierra. Usted tiene que ser la imagen de Dios aquí en la tierra. Usted tiene que parecerse a Dios aquí en la tierra. Y si no se parece a Dios aquí en la tierra, o yo no me parezco a Dios aquí en la tierra, tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema porque dice la Biblia que cuando Dios vendrá y se tomará ¿a quién? Díganlo. A sí mismo. O sea, se dice muchas veces y se ha predicado muchas veces: cuando Cristo venga, como no vea su imagen en ti, amado mío, por mucho que pases la ofrenda, por mucho que cantes en el coro, o Pepe, por mucho que prediques, si tú no tienes la imagen de Dios, te quedas aquí en la tierra. No digan amén, porque amén significa así sea. Es una realidad. Hoy en día la iglesia está viviendo tiempos como el pueblo de Israel. La iglesia está en la afrenta. Cuando digo iglesia, entiéndanme. Estoy hablando de la obra. Están en gran mal, las murallas están quemadas, las puertas están derribadas. ¿Por qué? Porque el enemigo ha hecho su obra, porque el enemigo avanza. Pero yo digo en esta tarde una palabra: la iglesia de Dios, lo que es la iglesia verdadera, la iglesia sigue brillando en medio de un mundo de oscuridad, porque el Espíritu Santo vive y habita en ella, y la iglesia verdadera no permite, ni tolera, ni practica el pecado, porque la iglesia vive en santidad para la gloria de Dios. Si es para Dios, dáselo. Aleluya. Hoy en día, y salgo de aquí, hoy en día nos parecemos a Isaías en el capítulo 6. Isaías en el capítulo 5, perdón. Isaías en el capítulo 5, si ustedes lo leen y lo estudian, está todo el rato diciendo: ¡ay de los sacerdotes! ¡ay de los profetas! ¡ay de el hermano Luis! ¡ay del Pepe que pensaba que es cantando! ¡ay del pastor que lleva 20 y tantos años que pensaba que no se va! ¡ay del otro! ¡ay de aquello! Así estaba Isaías, quejándose de todo. ¡ay de estos! ¡ay de los otros! ¡ay de la obra! ¡ay de aquellos! Todo el día quejándose, amargado de la vida. ¡ay! Capítulo 5. En el capítulo 6 dice la Biblia: en el año en que murió el rey Uzías, dice que se le apareció Dios por misericordia. Por misericordia, porque era un quejica.
estaba quejándose y se le aparece Dios en ese espíritu de amargura. Y dice la Biblia, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas cubrían todo el templo. Y habían querubines que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían su cara, y con 2 volaban, y decían uno al otro, santo. Y el otro le contestaba y decía, santo. Y el otro le volvía a repetir y decía, santo. Y decía el otro, santo es Jehová de los ejércitos, que toda la tierra está llena de su gloria. Él veía ruinas, él veía quejas y dice, toda la tierra está llena de su gloria. Pero ¿en qué quedamos? ¿Hay pecado, hay destrucción, hay ruina, hay amargura o hay gloria de Dios? Y yo digo en esta tarde que puede haber las dos cosas en medio de un mundo donde la gente no quiere pagar el precio, en medio de un mundo donde la gente quiere vivir a su manera, en medio de un mundo donde la gente quiere vivir su vida y solamente su vida. En medio de ese mundo sigue estando la gloria de Dios. ¿Saben por qué está la gloria de Dios? Porque está el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué está el Espíritu Santo? Porque está su iglesia, porque estamos nosotros. Y donde está la iglesia está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo está la gloria de Dios. Por eso Isaías dice, en medio de un mundo donde estaban todos en rebeldía, donde estaban todos en pecado, vi la gloria de Dios que cubría toda la tierra. Yo digo en esta tarde que la gloria de Dios está en este lugar. Amén. ¿Y saben qué pasó? Cuando vio a Dios sentado en ese trono sublime, maravilloso, el que en el capítulo 5 decía, ¡ay del Pepe! ¡Ay del cantero! ¡Ay del rey! En el capítulo 5, cuando se encuentra con Dios, Antonio, ¿saben lo que dijo? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí, que soy hombre pecador de labios inmundos! Que mi boca ha deshonrado el nombre de Dios y mis ojos han visto al rey. Voy a morir. Voy a morir porque soy pecador. Y siendo pecador de labios inmundos, mis ojos han visto a Dios. Eso es lo que pasa cuando una persona se encuentra con Dios. Que ya no es ay de aquel, ya no soy del otro, ya no soy de aquel. El que se encuentra con Dios es ay de mí. Ten misericordia de mí, Señor, porque soy pecador, porque mis ojos han visto tu gloria, porque mis ojos han visto tu majestad, porque mis ojos han visto tu poder, porque mis ojos han visto tu santidad. Y yo veo mi miseria, yo veo mi pecado, yo veo mi falta de espiritualidad, yo veo mi falta de compromiso, yo veo que a veces me comporto como un impío más, a veces veo que hablo como un impío cualquiera, pero tu santidad y tu gracia, las faldas cubrían todo el templo. Y me está diciendo una palabra, que su gracia nos cubre y su gracia nos sostiene. Amén. A veces nos parecemos al Isaías del capítulo 5 o al Isaías del capítulo 6. Quiera Dios que nos parezcamos al Isaías del capítulo 6. Amén. Donde nuestros ojos puedan ver a Dios. Amén. Y nuestros ojos puedan ver nuestra miseria. ¿Verdad? Y nuestros ojos puedan ver nuestro pecado. Así estaba, amada iglesia del Señor, el pueblo de Israel. En gran afrenta, en gran temor. Pero ¿qué pasó? Cuando nos juntamos en los mercadillos y hablamos de la obra que mal está, fulano, en la semana pasada, y lo digo con dolor en mi corazón, hay una persona, y lo digo porque esto va a ser peor que la pólvora, va a correr por toda España. Una persona, un obrero que ha caído hace poco. Y ha caído en las manos del diablo, y me tocó mi vecino que es inconverso. Y por lo tanto, si es inconverso, está bajo la influencia del enemigo. Y me vino con una sonrisa picaresca de un lado a otro. Y me toca la puerta, bueno, perdón, eso que yo salía. Y él entraba y con esa sonrisa picaresca se me queda mirando y me dice, ¿te has enterado? Y le digo, no, ¿qué ha pasado? Fulano de tal, de la iglesia de tal, ha caído y esto y lo otro, para aquí y para allá. Pero me lo decía riéndose, hermanos. Y yo, ¿sabes lo que le dije? Me voy para mi casa porque me da ganas de llorar. Porque un hermano mío en la fe, el diablo lo ha engañado. Y ahora mismo se va al infierno. Y por causa de él, la obra de Dios se está ensuciando.
Y por causa de él, el testimonio de Cristo se está manchando. Y por causa de él, el nombre de Dios está siendo blasfemado en medio de muchos inconversos. Y por causa de él, la obra de Cristo está retrocediendo. Y eso me da ganas de llorar y de orar. No me da ganas de publicarlo en Instagram ni de contárselo al vecino que tengo al lado. Me da ganas de llorar. Por el hermano y por la obra. Y eso es lo que hizo Nehemías. Por favor, capítulo 1, lee desde el versículo, coge el micro, por favor. Desde el versículo 4 hasta el 10. Porque esa es la diferencia, hermanos, cuando recibimos malas noticias. Cómo está la obra, cómo está el evangelio, cómo están las iglesias. Esa es la diferencia. Unos se ríen, se mofan y se burlan de la obra. Mientras que otros hacen como Nehemías. Capítulo 1, versículo 4, por favor. Dice así la palabra. Sí, amén. Sí, dice así la obra. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Atención, cuando escuchó la noticia, se sentó y lloró. No tuvo más remedio que llorar. Es algo, escúchame, Nehemías no había vivido en Jerusalén. Hacía 70 años de todo eso. Estaban 70 años deportados en Babilonia. Él ni lo había vivido, ni lo había visto. Pero cuando escucha de su pueblo, cuando escucha de la iglesia, de su iglesia, dice, me senté y lloré. Sigue. E hice duelo por algunos días. Duelo, hay algunas versiones que dicen luto. El dolor era tan grande en su corazón que era igual que como cuando parte un ser querido. Ese dolor de desgarro, ese dolor de amargura, de separación, de amargura, hizo que se pusiera luto por algunos días, porque su pueblo estaba en gran afrenta. Y ayuné y oré delante del Dios de los He cielos. aquí la diferencia. Hay otros que cuando reciben la noticia solamente se quejan o se mofan o se burlan. Pero él dice, ayuné, oré, me puse luto y lloré. En otro orden, pero sí lo dice. Sigue. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mis padres hemos pecado contra ti. Atención, lo primero que hizo fue una oración de arrepentimiento. Porque cuando una obra va mal, una obra no prosigue, una obra no crece, una obra no edifica, es porque algo está pasando. Y como he dicho al principio de la predicación, a lo mejor será Dios el que está interviniendo en toda esta cuestión. A lo mejor es Dios el que está disciplinando. A lo mejor es Dios el que está azotando. Por eso hay que recapitular y pensar si algo lo estamos haciendo mal. En este caso el pueblo de Israel, un hombre de Dios como Nehemías, lo entendió y dijo, hemos pecado y te pedimos perdón. Sigue. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. No hemos guardado tu palabra. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Atención, va a la Biblia. Y dice, acuérdate de la promesa que hiciste a Moisés. Sigue. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Dios ya le había avisado por medio del profeta, si pecas, va a venir un rey extranjero y os va a llevar a otra nación y vais a ser dispersos por todas las naciones de la tierra. Vais a perder la ciudad que tanto le costó a Moisés y a Josué recibirla, la ciudad de Jerusalén, la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. La vais a perder por causa de vuestro pecado. Pero si os volvéis a mí,
Atención. y guardáis mis mandamientos Amén. y los pusierais por obra, Amén. aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, Gloria a Dios. de allí os recogeré Amén. y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Amén. Amén. Está diciendo el Señor, no importa el pecado lo grande que sea, si realmente te arrepientes y si realmente te vuelves a Dios y te humillas en tus miserias y te humillas delante del Dios de Israel, no importa el pecado que sea, ya sea rojo como la grana carmesí, si el arrepentimiento es genuino y de corazón, Dios desde el extremo de la tierra te hará volver de nuevo a su casa. Dicho de otras maneras, por mucho que hayas pecado, si te arrepientes, la misericordia de Dios es tan grande, la sangre de Cristo es tan ferviente y tan poderosa, que es poderosa para perdonarte y hacerte de nuevo nueva criatura. Amén. ¿Hasta el 10 has terminado? No. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu gran mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero delante del rey. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me seguís en la historia? ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Amén, amén. ¿Me seguís en la historia? Israel está en gran afrenta por el pecado. Ahora han pasado los 70 años porque se ha cumplido la palabra de Dios. Si pecas, os dispersaré por la tierra. Pero había otra profecía que decía que 70 años después de la dispersión, si el pueblo se arrepiente y se vuelve a Dios, Dios es poderoso para que de nuevo volverlos a la tierra donde fluye leche y miel. Dicho de otra manera, a la tierra prometida, a Jerusalén. Así que han pasado los 70 años, ha venido palabra a Nehemías, se ha ocurrido lo que hemos leído. Nehemías se ha encontrado de la noticia, se ha acordado de la promesa de Dios y se ha humillado delante del Dios de Israel. Y ha dicho, Señor, es verdad que hemos pecado contra ti, me arrepiento en polvo y ceniza de todo el mal que hemos hecho, no solamente yo, también nuestros padres. Pero te ruego ahora y apelo a esa promesa que está escrita en tu palabra, que si nos volvemos a ti y nos arrepentimos, tú de todas las naciones de la tierra, como una gallina junta sus polluelos, nos volverás a recoger y nos traerás de nuevo a la tierra prometida. Te ruego que cumplas tu palabra y así lo hagas conforme a tu voluntad, pero que me uses a mí para el beneficio de tu obra. Amén. Qué maravilloso. Así que Dios, que está sentado en el trono, no tiene más remedio que levantarse y aplaudir a su hijo, porque ha visto el corazón que había en su hijo Nehemías. Ha tocado el rey. Poneros en situación, amada iglesia. Un rey pagano, demoníaco, que no teme ni conoce a Dios. Y ahora de repente le dice, tú, vete a Jerusalén y contigo, el Esdras, ahora coge Esdras, capítulo 1. Y dice también el rey Ciro, dice, volveros a Jerusalén, edificar los muros, levantar las puertas, edificar el altar, volver a construir el templo. ¿Cómo puede ser que un rey pagano, demoníaco, que no teme ni conoce a Dios, haga esto? Porque yo digo una cosa, cuando Dios promete algo, Dios siempre lo cumple. Y cuando Dios abre puertas, no importa con quién estés tratando ni con quién estés trabajando. Dios de los cielos lo promete y el Dios de los cielos lo cumplirá. Esdras, que está con él en el capítulo 1, y vamos a ir terminando, lee el capítulo 1, versículo 5. Miren, llegan a Jerusalén para construir, para levantar la ciudad que había sido destruida y quieren reedificarla. Capítulo 1, verso 5. Atención. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Amén, digan amén. Levantó Dios y el espíritu de Dios lo despertó Dios, o sea, despertó Dios el espíritu de ellos. Me abandona mi tamara, se ha ido, toca el piano solo. Despertó Dios el espíritu de ellos. Vino y no estaba ahí.
Estás tocando ¿Estás ahí. tocando tú? ¿Cuántos pianos hay, hijo? Vamos. Atención. Dice que tocó Dios el espíritu de ellos y despertó Dios su espíritu. Y yo digo en esta tarde, ojalá Dios venga despertando el espíritu de todos los que estamos aquí. Amén. Que venga Dios despertando el espíritu y las conciencias de todas las personas que estén con un espíritu dormido. Que venga Dios despertando el espíritu de todas las personas que vean la obra de la manera que lo vean y le dé completamente igual. Que venga Dios despertando el espíritu de la iglesia de Varona y que venga poniendo el espíritu de Nehemías, que no era otro espíritu, que era el espíritu de Jehová que ardía en Nehemías, para que al ver la obra que estaban en la frente diga no, esta obra no puede estar así. ¿Por qué? Porque esta obra es mía y me duele. No, porque esta obra es de Dios y lo que a Dios le duele, a mí me duele. Lo que a Dios le interesa, a mí me interesa. Lo que a Dios le promueve, a mí me promueve. Por tanto, esta obra, quiera Dios, y vuelvo a repetir, que levante el espíritu de hombres y de mujeres en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, se levantaron los padres de cada familia. Vamos a empezar a edificar. Vamos a levantar el templo. Vamos a levantar, Pepe, el altar. Dame un poquito de voz. Vamos a levantar las murallas. Vamos a levantar las puertas que habían sido quemadas. Vamos a fortalecer la iglesia. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios venga sobre Varona? Levanten la mano y digan amén. Vamos a edificar esto de nuevo. Vamos a hacer que el fuego del Espíritu Santo caiga. Vamos a hacer que de nuevo de la iglesia de Varona hacer de nuevo un altar. ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios reine y gobierne en esta iglesia de nuevo? Que el Espíritu Santo de Dios se pasee por este lugar. Yo quiero ver a Dios manifestado en medio de esta obra. Amén. ¿Cuántos quieren eso de parte de Dios? Dice, se levantaron los padres de cada familia, las cabezas de cada familia. Yo digo en esta tarde, ¿cuántos padres de familia hay aquí? Levanten la mano. Cada cabeza de hogar que está aquí en esta tarde representada. Levanten la mano que yo pueda verlos en alto. Cada cabeza representada, cada padre de familia, cada padre de hogar, cada punta de lanza. Dice la Biblia que se levantaron ellos y el Espíritu de Dios tocó su espíritu. Y yo digo en esta tarde, quiera Dios que a ti como padre de familia, como padre de hogar, el Espíritu Santo te toque en esta tarde y a mí también, y haga revivar el fuego de Dios, del Espíritu Santo en nosotros. Como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que una vez te fue dado, para que el Espíritu Santo tome, pero empezando ¿por quién? Por los padres de familia, por los padres de cada casa. Y que venga el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo empiece a ir gobernando su ambiente y su atmósfera, empezando desde el núcleo del hogar, para expandirnos a lo largo y ancho de la capilla y de la iglesia. Pero todo eso debe empezar ¿dónde? En casa. Es mi responsabilidad. Dios me va a pedir responsabilidad a mí de mi casa. Hay a veces, muchas veces, que es mi mujer la que me tiene que decir, nene, vamos a orar. Vamos a ponernos en casa con los niños a orar. Y espiritualmente me avergüenza, porque es mi obligación como padre de familia, es mi responsabilidad, es la tuya, hermano, que me estás escuchando, de traer la atmósfera, el ambiente de Dios a tu casa, para que desde ahí comience a restaurar lo que Dios quiere restaurar. Los que estén de acuerdo digan amén. Voy a ir terminando. Versículo 6. No hace falta que lo lea, lo digo yo. Dice, y todos les ayudaron. Dice que todos les ayudaron. ¿Con qué? Con ofrendas, con oro, con vestidos. Todos les ayudaron. Digan conmigo, todos les ayudaron. Porque Dios cuenta con todos y cada uno de los que estamos aquí. Dios quiere bendecir esta obra. Dios quiere levantar esta obra. Dios quiere que seamos una iglesia bendecida. Dios quiere que tengas una casa bendecida. Dios quiere que tengas un matrimonio bendecido. Pero es necesario ver cómo está la obra y levantarte y decir, yo, como dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una falta gramatical muy grande, sería mi casa y yo, pero no está puesto ahí de balde. Está puesto ahí con un propósito. Primero yo. Digan conmigo, primero yo. Primero yo. Y luego mi casa. Yo y mi casa
serviremos a Jehová. Esdras capítulo 3 versículo 1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén para edificar. Dios está buscando una iglesia que viva en unidad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar los ojos. 2 minutos nada más. Pónganse de pie. Dios está buscando, como Nehemías capítulo 3, un pueblo que viva en unidad. Digan conmigo: unidad. Dios está buscando un pueblo que se junten al compromiso. Apaga la luz, por favor. Al compromiso de la visión de esta iglesia. Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, niños y niñas. Dios está buscando hombres, espiritualmente hablando, que quieran dar un paso al frente y se comprometan con la visión de esta casa, de esta iglesia. Una iglesia donde reflejen la imagen de Dios en la tierra. Una iglesia donde reflejen el carácter, el amor, la fidelidad, el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios está buscando. Por eso vamos a orar solamente un minuto al Señor. Y dile al Señor: Señor, dame las fuerzas que a mí me faltan. A lo mejor tu casa, tu familia, tu vida personalmente se encuentra como el templo en Jerusalén. A lo mejor las murallas de tu vida espiritual han sido derribadas. A lo mejor las puertas de tu vida espiritual han sido quemadas a fuego. A lo mejor tu vida espiritual está en gran afrenta y ni siquiera te atreves a hablarle a Dios porque te sientes el mundano más grande de la tierra. A mí me ha pasado no atreverme ni a hablarle a Dios porque decir: Señor, no atreverme ni a dirigir mi palabra a Él. Señor mío, Padre, te ruego en esta tarde, Espíritu Santo, que hagas tu obra y que avives el fuego del Espíritu Santo en todos y cada uno de los que estamos aquí. Un minuto nada más, levanta tu mano conmigo y dile al Señor: Señor, en esta tarde, Espíritu Santo, haz la obra en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi iglesia, en mi entorno, en la gente que me rodea. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder. Un momento nada más, habla con el Señor. No tengáis prisa, por favor. Hablar con el Señor. Dile: Señor Padre, te necesito, te necesito. Es un momento de intimidad. Es un momento de intimidad. No tengáis prisa, estamos terminando. Dile: Señor Jesús, quiero renovar mis fuerzas contigo. Quiero que me dé las fuerzas que a mí me faltan, Señor. Quiero que cumplas tu propósito en mi vida. Yo sé que Dios tiene propósitos con muchas personas que están aquí y ese propósito lo han dejado atrás. Dios ha derramado muchos dones sobre muchas personas que están aquí y ahora mismo me estáis escuchando y saben que estoy hablando de ti. Que Dios te ha regalado dones, talentos, y ese don, ese talento lo estás enterrando, lo estás guardando. Hoy es una buena tarde para decirle: Señor Jesús, quiero empezar de nuevo, quiero que fortalezcas mi vigor. Quiero, Señor mío, Padre, que renueves mis fuerzas como la del búfalo, Señor. Quiero, Padre, que tu gloria se manifieste en mi vida, Señor, Padre. El otro día escuchaba a una persona que decía: ¿qué le diremos al Señor cuando estemos delante de Él? Cuando estemos en la fila delante del trono de su gracia. Le diremos: Señor, si pudiera volver atrás, ayunaría 3 veces por semana, oraría 2 horas al día, evangelizaría todos los días, pero entonces será tarde. Ahora es el tiempo, hoy es el tiempo, ahora es el momento. Es el momento de decirle: Señor Jesús, te ruego, Señor mío, Padre, que avives el fuego del Espíritu Santo en tu iglesia en Barona. Levanta, Señor mío, jóvenes hambrientos de tu palabra. Padre Santo, el fuego del Espíritu Santo, Padre, corra por este lugar. Haga tu obra, Señor mío, Padre. Avive, Señor mío, los corazones que están durmiendo, Padre. Las personas que están durmiendo, paralizadas en el letargo del sueño, Padre. Gente que ha dicho sencillamente o simplemente no, porque están dañadas, porque están golpeadas por la vida, están defraudadas por el sistema, defraudadas de las personas y han sido tan heridos, tan golpeados que sencillamente prefieren
mantenerse al margen, a un lado. Hoy es una buena tarde para decirle, Dios te ama. Dios sigue contando con vosotros. Dios quiere trabajar con la iglesia de